Dios te bendiga. En este momento comparto una breve pero poderosa enseñanza vivida, porque es un testimonio. Es testimonio porque gracias a Dios, a pesar de los dolores que puede ocasionar muchos de estos testimonios, son testimonios sufridos. Algunos no, pero muchos son testimonios vividos y testimonios sufridos por hacer la voluntad de Dios. Hay momentos en cuales, mira, no lo niego, o sea, uno es un ser humano o una persona y pues como imperfecto que somos, cometemos errores, nos equivocamos, aprendemos de ellos, a veces no aprendemos. Pero en esta ocasión, o más bien esto que pues evidentemente lo cuento y lo doy por insistencia del Espíritu Santo, porque me lo trajo ahora mismo, no ha parado y gracias a Dios que no pare. Tampoco quiero que pare, todo lo contrario. Por eso es que estoy deteniendo otras cosas, planes personales, porque estoy aprovechando la fuente cuando el Espíritu me da, porque he pagado el precio de también ignorar cuando el Espíritu me da por cosas que por presiones. Y eso toma tiempo, desarrollar, discernir el Espíritu o el oído del Espíritu. Toma un tiempo, ¿verdad? El aprender a negarse o elegir y saber escuchar lo que el Espíritu quiere y saber dejar a un lado, sin importar consecuencias, cosas que pues tienen que tomar otra prioridad por contar de aprovechar el Cairo de Dios, ¿ves? Y por eso estamos ahora mismo acá, por la insistencia. Y lo recibo y me gozo porque para mí no hay mayor gozo que estar en la presencia de Dios y estar lleno o infundido e impartido por el Espíritu de Dios. Por eso ese es el premio que Pablo decía y es el mismo que yo digo, que nadie puede quitarme el gozo del Señor. Nadie ni nada en este mundo me podrá arrebatar ese premio que Dios le da o lo tiene para los que lo aman y para los que quieren obedecer la voluntad de Dios. Pero sin más preámbulo, la palabra es esta y la experiencia y el testimonio en línea. Porque no nos estamos saliendo de la línea del Espíritu. Seguimos hablando del gobierno apostólico, seguimos hablando el establecimiento violento, o más bien la oposición violenta de parte de las tinieblas, y cómo ciertamente el alma de los creyentes, que es el punto principal de esta breve enseñanza, cómo tiene que ser quebrantada. Mira, acabo de postear un escrito guiado por el Espíritu, que el tiempo del copy and paste termina ya. Termina ya, termina ya. Dios se hartó, se cansó, termina ya. El tiempo de las tradiciones cristianas y de la impartición de me lo enseñaron así, funcionó por un tiempo. Y yo te puse en ese escrito que o te arrepientes y buscas al Espíritu y comienzas a escucharlo y comienzas a impartir lo que el Espíritu quiere impartir, o vas a quedar en vergüenza, porque así va a pasar. Ahora, mira este testimonio vivido para que tú veas lo que es la religiosidad o el alma, la terquedad de las personas y el miedo quizás a renunciar a lo que ellos han entendido que es un evangelio seguro. ¿Ves? Pero, ¿qué pasa? Que cuando se pone al descubierto lo que llaman evangelio por años predicado seguro, pero que la Escritura descubre que hay errores o que está mal cierta impartición, usted tiene una sola cosa que hacer. Y cuando no lo entiende y cuando dentro de usted no lo recibe, solo, pero sin embargo, cuando lo lee, cuando usted puede leer la evidencia que le damos escritural, usted tiene una de dos. O toma la opción como muchos, que les voy a dar el testimonio ahora, que eso fue otra situación, olvídate, algo que les voy a contar y se los voy a contar y tengo autoridad para contarlo, porque es verdadero y es real. Y se lo voy a contar como evidencia. No voy a descubrir la persona, pero lo voy a contar para que usted vea la condición en la que está, lamentable y lastimosamente, muchos que están en gobierno encargados de dirigir iglesias. Mire, el punto es que ahora mismo
tú tienes la opción de renegar, de ser un terco, un religioso espiritual, un legalista, y pues ignoras la palabra, o puedes decirle humildemente, mira Señor, yo no entiendo, yo necesito que tú me abras los ojos, yo necesito que tú me reveles si es cierto, mira cómo te lo estoy planteando, si lo que esta persona XY, si lo que él está hablando es real, yo te pido que tú me lo impartas. Yo te pido por el Espíritu que tú abras mis ojos y me des entendimiento y me des la revelación del Espíritu que necesito para poder recibir tu palabra. Si es así, Señor, que tan cierto es que es del Espíritu, ahora mismito, por razones que no comprendo, no lo entiendo, pero yo quiero saber si eres tú, yo quiero que tú me hagas ver y me hagas entender. Y yo te garantizo que si verdaderamente es una impartición de la gracia de Dios, Dios no va a tomar nada de tiempo, no le va a molestar a Dios poderte abrir los ojos y poderte enseñar el amplio y lo que está, ese maná escondido, que está para los hijos de Dios, y eso que está oculto, como dice el Señor, cosas grandes, cosas ocultas, que aún no han sido manifestadas, te las voy a manifestar. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Entonces, el testimonio es este. Recibo en mi casa, mira esto, mira cómo es el cuadro, para que tengas el cuadro completo. Yo por eso le digo, mi hermano, mire, yo delante de Dios tengo testimonio, yo sé lo que es honra. Yo sé honrar. Yo sé honrar y mi casa, mi esposa, mis hijos. Y también de la persona que espero que entienda a quién le estoy hablando, porque todavía, si al día de hoy yo creo que no se le han abierto los ojos, pero quizás ahora se le abran. Yo sé honrar. Yo he sabido acoger en mi casa a personas que apenas conozco. Que apenas, y así pasó, ese es el caso de este testimonio que les voy a dar hablado para que ustedes aprendan a despertar la condición de lo que es aferrarse a ciertas doctrinas que están erradas, que por la palabra puedo mostrar y las enseña el Espíritu Santo, Jesucristo las enseña, que lo voy a validar ahora por la Biblia, que están equivocadas. Entonces, anyway, acojo a esta persona, voy y también mi casa, vamos y le ayudamos. Vamos a hacer lo que tiene que hacer, porque aquí no hay envidia, papi. Tú estás equivocado, ustedes no me conocen. Los hijos de Dios no cargamos envidia. Los hijos de Dios, a mí no me importa. Puede ser el presidente como puede ser un niño. Y yo, si es de Dios o como Dios, yo soy siervo de Dios. Yo ahí voy a servir, ahí voy a ayudar. A mí no me importa, mujer o hombre. Si tú tienes testimonio, eres de Dios o lo que sea, y el Espíritu me toca, allí estaré o allí he estado por muchos años. Bueno, pues en fin, recibo a esta persona en mi casa. Pam, vengo y la atiendo, bueno, como todos los que han estado bajo mi cargo, o más bien bajo mi cuidado. Los que Dios ha puesto bajo mi cuidado, saben, los que saben, cómo se atiende en esta casa. Cómo tiene que atenderse, cómo se atiende a los hijos de Dios, como reyes. Así se atiende en esta casa a toda persona que ha venido a esta casa, que ha sido acogida, se atiende como rey y reina de Dios. Ni más ni menos. Ahora, claro, le doy de lo que tengo. De lo que tengo le doy, de todo, de todo. Esto no es lambisquinería como trataron de hacer ver muchos hipócritas envidiosos. Aquí no estamos lambisqueando a nadie. Ese es el Espíritu de Dios. Bueno, anyway, recibimos a la persona y un trato, más aparte, servimos. Entonces, al día siguiente, el Espíritu me toma y yo comienzo a hablar de los diezmos y las ofrendas. Y comienzo a explicarle lo que la palabra enseña y lo que es para los hijos de Dios y lo que fue un tiempo y lo que ahora para la iglesia no. Le explico y le dejo saber, mira, lo que pasa es que estás poniendo un yugo. Estás poniendo una carga que muchos no han podido llevar y una imposición. No es lo mismo una liberalidad, no es lo mismo la libertad, conociendo Dios el tiempo y los tiempos, conociendo Dios la opresión en la que está mucho pueblo de Dios, conociendo Dios cómo el enemigo ha manipulado y tergiversado las cosas. Bueno, el punto es que le expliqué escrituralmente. Pues una vez más, eso fue
una ofensa. Eso fue como si hubiera matado a la persona, como si yo le hubiera mentado a la madre, una falta de respeto. Pero ¿sabes por qué? Porque le estremecí su mundo. Porque realmente le confronté con las verdades bíblicas, que no son para niñas y no son para niños. ¿Ves? Con las verdades bíblicas. ¿Sabes por qué? Porque tú no conoces todavía el daño que puede hacer una escritura mal impartida, como precisamente lo que es el diezmo y lo que es la ofrenda y la explotación y lo que es fuera de contexto, la enseñanza que dan del diezmo y de la ofrenda. Yo le he enseñado, y búsquelo, yo creo en el diezmo, pero yo creo en el diezmo de Abraham, conforme la revelación de Abraham. Es muy diferente. El diezmo levítico, ese diezmo levítico era un diezmo impuesto. Y eso no es para la iglesia. Usted puede diezmar en pacto, en acuerdo con Dios, pero realmente usted le da a Dios mucho más del diezmo. El que ama a Dios sabe que de todo lo que tiene, Dios merece lo mejor y le da lo mejor, pero de corazón y conforme a sus fuerzas, como lo enseña el apóstol Pablo. Pero ya no bajo el régimen de que si yo no doy el diezmo, soy un hombre maldito. Que si las puertas del cielo se me cierran, que si yo le estoy robando a Dios, porque eso fue en Malaquías 3:10. Y fue para un tiempo lo cual el pueblo se había perdido completamente y habían abandonado lo que era en ese tiempo, en ese momento, un sistema operativo del gobierno de Dios establecido, que no había llegado aún el tiempo de la liberación de ese pacto. Cuando llega Cristo, trae una liberación del pacto antiguo para establecer la libertad. ¿Ves? Entonces las cosas cambian porque el pacto levítico lo cumplió el Cordero de Dios. El Cordero de Dios no vino a anular el pacto, el Cordero de Dios vino a cumplir el pacto levítico. El pacto levítico es cumplido por Jesucristo nuestro Señor y se establece entonces la iglesia del Cordero. No, la iglesia no es una imitación del tabernáculo. La iglesia es la iglesia, el modelo que Dios quiso aquí en la tierra. Un modelo de luz, un modelo de libertad, un modelo donde lo que era sombra tiene que desaparecer. La sombra no puede gobernar en lo que es la luz. La sombra no puede gobernar en lo que es visible. Ya lo hemos impartido esa gracia. La iglesia es la manifestación del cumplimiento visible. Entonces, la relación que se tenía en el pacto levítico no era de hijos. La relación en el pacto de Cristo es de hijos. Ese es el primer punto a establecer. Los hijos son hijos. No son siervos, no son esclavos. Y si somos siervos, es por amor. Entonces estamos impartiendo esto, vuelvo y repito, y la persona fue una ofensa. ¿Por qué? Porque afecta lo que es su seguridad, lo que ha visto por años. Entonces la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a continuar una tradición que es errónea, que no pasa la palabra? Porque ahora, como me dijo otro que fue confrontado también, ay, pero esto es cosa dura. ¿Cómo? No puede ser radical, Javier, me dijo. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Mire, mi hermano, hay que ser radical si tú quieres el mover del espíritu. Si tú quieres el mover de la carne, pues. Bueno, seguimos. El contexto es que entonces me imparte el espíritu para la persona que tiene esa estructura ósea dura. Ya no puede recibir del Espíritu, ya no recibe nada del Espíritu. Cree que recibe. Esa persona piensa que está recibiendo del Espíritu, pero mientras no suelte lo que es viejo, lo que no es real, lo que es incorrecto, y esté dispuesto a recibir por el Espíritu confirmado en su palabra, porque el Espíritu todo lo confirma en su palabra. El Espíritu, los espíritus engañadores te dan parte de la palabra y parte no va a aparecer nunca. Pero cuando es el Espíritu Santo de Dios, no te lo va a confirmar una. Te va a poner tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento por todos lados,
te va a confirmar lo que te está enseñando. Esa ha sido mi experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que yo me he enamorado. Esto es una cosa violenta de la palabra de Dios. Porque el Espíritu te lleva tanto en la antigüedad, en lo que es el Viejo Testamento, como en el Nuevo. Y tú confirmas que la enseñanza es real. Y ahí es que tú identificas, espérate, esto es de Dios. Contrario a que yo hablar o dar una revelación o una doctrina, impartir una doctrina sin el fundamento o la confirmación del Espíritu Santo. ¿Ves? Por eso yo sé dónde estoy parado, yo sé lo que estoy hablando, sé lo que estoy predicando, pero no por mí, sino por la gracia del Espíritu. El punto es que esta persona, como digo, se fue a llorar, un llanto, y yo, ay, Dios mío, Señor, reprenda al diablo, porque era el diablo. Y yo, ay, Dios mío. Bueno, lo dejé ahí. Pero ahora el Espíritu viene y me trae todo esto, porque es la condición de muchos. Y ya Dios yo sé por el Espíritu que ya finalmente Dios los va a quitar, los va a hacer quedar en vergüenza. ¿Por qué? Porque están haciendo cautivo a su pueblo, porque no están dándole el alimento a tiempo, como dice la Escritura. Dice la Escritura, y el apóstol Pablo también hablando a Timoteo, mira, acuérdate de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Pero anterior, Jesucristo hablándole a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta. La comida a tiempo. Y la comida a tiempo y la comida de el apacentar es bajo la libertad del Espíritu, no bajo el yugo de esclavitud. Eso es una de las enseñanzas. Ahora, ¿cómo lo voy a validar? Bueno, te voy a traer esta escritura para que simplemente puedas meditar. Y es una de tantas. Pues una de tantas, porque el apóstol Pablo lo puso claro en Corintios, en Tesalónica. Ahora mismo no me acuerdo, lo puso claro. El apóstol Pablo lo puso claro, lo que es el dar y el recibir. Él lo puso en español, pero esa escritura no la han querido creer. Pero vamos a hablarle ahora de Mateo 17, 24 al 27. Mira, solamente 4 textos. 24, 25, 26, 27. 4 textos, vamos a leerle, algunos textos. Vamos a ver qué dice aquí. Pago del impuesto del templo. Dice... Estoy hablando Mateo 17, verso 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de los 2 dracmas. Entonces, ¿quiénes eran los que cobraban el impuesto de los 2 dracmas? Vamos a empezar por ahí. Nueva traducción viviente te da un la. Cuando llegaron a Capernaum los cobradores del impuesto del templo. ¿Ok? Y dijeron... Aquí dice en el antiguo, impuestos para sostener. La explicación que da la Biblia de las Américas. Cuando termina después de decir dracma, dice impuestos para sostener el templo. Equivalente a 2 denarios, o sea, 2 días de sueldo. 2 días de sueldo. Bien. Y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Verso 25. Él dijo, sí. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. Dios está hablando. Jesús. Se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quién cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Entonces, el verso 26, y cuando respondió, de los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Búsquelo. Verso 26, búsquelo. Pero tienes que recordar el contexto, tienes que entender el tiempo, el momento. Todavía la iglesia aún no había sido fundamentada. Jesús está impartiendo enseñanza. Jesús está adoctrinando a sus apóstoles. Jesús está enseñando lo que pretende. ¿Por qué le está enseñando esto a Pedro? ¿Por qué? Entonces, es una doctrina. Jesús lo está enseñando, pero para evitar que se escandalicen. Tú sabes. Porque todavía no ha llegado el momento de finalmente la manifestación divina. Pero ya esa manifestación divina ya se otorgó. Ya esa manifestación divina
El Cordero murió en la cruz para todas estas cosas. El cumplimiento, el Cordero, el cumplimiento perfecto, el cumplimiento de el pacto levítico, el cumplimiento de la ley, es el Cordero de Dios crucificado. Ese fue el cumplimiento del pacto levítico. Ahora usted quiere continuar en un pacto para conveniencia. ¿Ves? Y ahí es donde hay problemas con el espíritu. Porque no se puede beber de las dos aguas. Dice la Escritura que si usted toma y quiere cumplir una pequeña parte de la ley, usted se ha puesto un yugo y tiene que cumplirla toda. Eso le enseña la Escritura. Yo no estoy hablando por mi cuenta. Yo estoy enseñando lo que la palabra enseña para que pueda dejar en libertad al pueblo de Dios y para que también mucho pueblo pueda ser libre. Y entender que Dios no está buscando un intercambio. Dios no está buscando un intercambio. Dios está buscando corazones contritos y humillados que lo amen y lo acepten. Dios no está buscando tus holocaustos, tus sacrificios. Agradarlo a Él por holocausto y sacrificio es deshonrar lo que el Cordero hizo en la cruz. Porque ahora yo me acerco a mi Padre. Porque ahora yo soy el dueño de todo. Pero claro, en humildad y en humillación, entendiendo que realmente Él me ha puesto como rey y sacerdote, pero Él es el dueño de todo. Él es quien merece toda la gloria y la honra. Él es. Y claro, de lo dado de su mano, como lo establece, te damos. Porque reconocemos que todo viene de Dios. Por eso ahora el dar a Dios es un honor, es un placer. Es entender que estamos impartiendo, pero no es a cambio de... Porque ya yo recibí y soy un canal o vamos a ponerlo así, un receptor de su gracia, de su bendición. Nada me va a poder añadir más bendición de la que ya Dios derramó en Cristo. Entiéndelo. Dios no está en el negocio de mercader. Dios derribó las mesas del templo de los cambistas. Entiéndalo de una buena vez. Estás confundiendo al pueblo. Dios quiere que lo veamos como Padre, como nuestro amado, el que nos ama. No puedes confundir al pueblo. Si tú no das, a cambio, tú no tienes que darle a Dios a cambio nada. Tú le das tu corazón a Dios y le sirves por gratitud. Y no le des un peso, dale 1,000,000 de pesos, dale todo. Eso fue lo que hicieron los primeros discípulos. Los primeros convertidos vendieron todas las propiedades. Pero no es a cambio. Tú le honras cuando tú lo das. Un ejemplo como Abraham, ¿qué hizo? ¿Quién le dijo a él? ¿Pero cómo lo hizo? Porque quería honrar al que era mayor que él, a Melquisedec. Y dice la Escritura que aún el diezmo de Abraham, por decirlo así, dice el espíritu de la palabra, que cubrió hasta el diezmo de los levitas. Y eso es profundo, porque eso se extiende hasta nosotros. Pero todavía como que no le entienden. La palabra para muchos todavía como que no les cabe. Pero tú sabes por qué no les cabe. Porque tienen comezón de oír. Porque si tuvieran verdadero deseo de escuchar la voz del Espíritu, te metieras en el cuarto profundo íntimo y de ahí no sales hasta que el Espíritu te empiece a enseñar. Pero como para eso hay que ser paciente, como para eso hay que morir a mis deseos, a mis sueños, como para eso tengo que renunciar a lo que la carne le gusta, pues yo prefiero que alguien venga y me imparta un disparate a que el Espíritu Santo de Dios me enseñe. Porque ese es el costo a pagar, paciencia. El costo a pagar es intimidad. Y eso los vagos, los verdaderos vagos, no les gusta. Porque están mal acostumbrados a que le den la comidita y se la mastiquen. Y ese es el problema en el que estamos viviendo hoy. Y peor aún, estamos impartiendo y criando mantenidos del yo. Mantenidos porque el pastor la visión ha tenido es que todo gira alrededor de él. Y el error número 1. Y es por eso que hoy está tan raquítico en la condición que se está. Porque se malentendió las cosas. Aquí el ojo tiene que estar puesto y la gloria hacia nuestro Creador,
hacia el Espíritu Santo, hacia nuestro Jesucristo. Aquí, el pastor, el apóstol, quien sea, simplemente es una pieza en un rompecabezas como lo es usted, como lo soy yo. Tan sencillo como eso. Eso no es Dios en la tierra. Nosotros no somos dioses. Nosotros somos hijos de Dios, lavados, comprados y con el propósito de edificarnos unos a otros. Y es más, la Escritura, ya lo he impartido, no enseña que uno está a cargo de la iglesia, para que lo sepa. La iglesia enseña que hay un presbítero, enseña que unos a otros nos edifiquemos, enseña que el mismo apóstol Pablo, diciendo en una de las cartas a sus muchachos, primero como que se le infló y dijo, porque quiero ir a ustedes para impartirles un don espiritual. O mejor, corrige. No. Se da cuenta de lo que dijo y dice, para impartir y ser impartido, para que ambos nos impartamos. Esas son enseñanzas apostólicas. Esas son las palabras que usted necesita comprender para poder identificar las personas que llevan a las personas girándolos hacia sí. Como que son los grandes, el que tiene el superpoder, el que tiene la supergracia, el que tiene la superunción. Pero nunca te enseñan ni te revelan el secreto. ¿Por qué? Tú te debes de preguntar ¿por qué? Porque no son enviados de Dios. Porque si fueran enviados por Dios, entienden que la gloria es de Dios y que todo lo contrario, enseñamos para que se multiplique el reino de Dios. Pero los que no son de Dios, tú los vas a conocer porque es como una secta secreta, donde ellos tienen su propio fan club, donde se profetizan a sí mismos. Tú lo vas a ver, yo lo he visto por años lo he visto. Se profetizan a sí mismos en un club y solamente son los intocables. Yo les llamo los intouchables. Son intocables, porque es la secta selecta. Y son los fariseos, los religiosos, los del espíritu de Satanás. Porque el Señor no enseña eso en la Escritura. El Espíritu de Dios enseña que ni el apóstol Pablo, el verdadero apóstol del Cordero, que es el apóstol a los gentiles, él mismo dijo esas expresiones en sus cartas, enseñando lo que es la humildad de Cristo y diciendo que aún lo que aprendió en los pies de Gamaliel lo tiene por basura, por contar de aprender algo nuevo de Cristo. Eso se llama reino, eso se llama gobierno apostólico. Eso es lo que te estoy enseñando, impartiendo. Sí, que está aquí, al que... Pero si Dios me lo dio, tú no puedes, nadie me lo puede quitar, nadie me lo va a quitar. Este es mi gozo y esta es mi alegría, que yo no siendo nadie, y diría como el apóstol Pablo, siendo el peor de todos, Dios escogió. Y me tendrás que escuchar y me tendrás que ver hasta mi día final. Entonces, volviendo al tema, la gracia, la unción apostólica, el gobierno apostólico, eso es lo que trae la manifestación del cumplimiento de la palabra, de lo que llama unidad entre hermanos. El apóstol Pablo no se rebajó. Muchos hoy en día no se quitan la solapa, no se quitan el gabán o el traje o la vaina, tú sabes, porque es que son los apóstoles del último tiempo, tú sabes, son los intouchables. Tú no los puedes tocar porque la unción se les cae. Tú no le puedes hacer, no, porque se les cae la unción. Tú tienes que honrarlo. Mire, aprenda a discernir. Aprenda a discernir. Aún el maestro dijo que no tenía ni tan siquiera dónde recostar su cabeza. Y no estamos hablando de miseria, no estamos hablando de pobreza, pero estamos hablando de humildad, hermanito. Estamos hablando de humildad. Aprende a identificar los que son del Espíritu de Dios y los que no son, los que son corderos, son apóstoles de Satanás o profetas del demonio. Son profetas de sí mismos. Entonces, volviendo a la impartición, a la impartición de la gracia apostólica. Dice Jesús aquí, ¿qué te parece, Simón? ¿De quién cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de extraños? Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Verso 26. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando lo abras la boca, hallarás un estáter, tómalo y dáselo por ti y por mí. Porque todavía no había llegado el cumplimiento. Pero el cumplimiento ya llegó. El cumplimiento ya se manifestó. Murió en la cruz, resucitó, se levantó
está a la diestra del Padre sentado y designó una iglesia con autoridad y levantó a unos apóstoles, profetas, evangelistas y maestros para este tiempo que necesitan salir del temor, de la oscuridad, de donde sea que estén, para reclamar lo que por derecho legal el Señor los llamó a hacer. Y destronar y destituir lo que es falso. Porque ya basta del engaño, de la mentira y de todas las estupideces que están por ahí rampantes y campantes. Y después, peor, siendo aprobadas por las tinieblas. Pero no por Dios, nunca por Dios. Dios nunca va a aprobar eso. Porque es contrario a lo que el Espíritu enseña. Entonces, para finalizar, porque era algo breve, pero poderoso, puedes buscarte las Escrituras, hermanito. O sea, yo por muchos años, tú no tienes idea, yo lo he contado, lo he testificado, los problemas que me metí, inclusive en mi casa, por desatender muchas cosas y poder, como me enseñaron eso, y que eres maldito, o que Dios te va a bendecir más, o que lo que fuera. ¿Y sabes qué? La rabia peor de mi esposa era que hacía la locura y no pasaba nada. ¿Qué va a pasar si ya yo soy bendito? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, digo eso porque tienen que saber que el que pone resistencia a la impartición de la palabra de Dios, el que pone resistencia es el espíritu de Satanás. Punto. El espíritu de Satanás, el espíritu del anticristo, es el que desea que todavía se esté bajo un yugo. Ese es el que le gusta poner yugo. Ese es el que le gusta oprimir al pueblo de Dios. Ese es el que le gusta lo religioso. Quédate en lo religioso porque él sabe bien que si te quedas en lo religioso, el mover profético, el mover apostólico, el mover del Espíritu Santo de Dios no se va a manifestar. Y si no se manifiesta el Espíritu Santo de Dios, no hay salvación, no hay liberación, no hay crecimiento. Mira, ya bastante daño, bastante tenemos con este mundo de maldad, con el gobierno sistemático que está diseñado para oprimir y en especial al pueblo de Dios. Pero mira si son tan tercos y tan rebeldes delante de Dios que prefieren asociarse y honrar al reino de las tinieblas sin darse cuenta. Lo hacen y le dan la espalda a Dios por confraternizar, por asociarse para hallar algo de favor. Están peor que Saúl, que lo dije esta mañana. Están peor que Saúl. No conocen quiénes son y han cambiado la gloria de Dios por gloria que es la gloria de Dios que es incorruptible por una gloria corrupta. Por eso les decía que el derecho no sale. El derecho está todo torcido. Y son tan inmundos, de verdad, que son tan perversos, que mezclan y han deshecho lo que es el amor verdadero. Lo que es el amor verdadero. Han deshecho eso, han deshecho la justicia de Dios, han deshecho lo que es, y se excusan con el juzgar, como lo dije esta mañana, se excusan no porque no tiene amor. Entonces, ¿qué te digo con esto? Si tú continúas impedernidamente en lo que aprendiste en error y no le das el espacio al Espíritu de Dios, tu candelero va a ser quitado. El que te alumbra, el que te dio la autoridad, el que te puso a cargo, es el mismo que te va a quitar. Tan sencillo como eso. En español te lo estoy diciendo. Tan sencillo como eso. De una o de otra. Porque ya basta. Está bueno ya. Así que ahí está la palabra para que la juzgues. Mateo 17, 24 al 27. Y puede impartirte por ahí para abajo. El apóstol Pablo es el mejor para enseñar en cuanto a lo que es la iglesia. Y él lo puso. Usted dé conforme a su fuerza. Usted da conforme a lo que tiene. Nunca dé conforme a lo que no tiene. Enseñanza apostólica. Usted dé conforme a lo que tiene. No dé lo que no tiene. Pero sin embargo, ¿por qué te enseñan a dar lo que no tienes y le llaman a eso fe?
algo no cuadra. No sé tú, algo no matching. Algo no matching con la escritura. Algo no matching. No puede haber contradicción. No puede haber contradicción. Entonces, y podrían decir, no, es porque está herido. Mire, mi hermano, yo estoy sano. Yo lo que estoy hablando es por el Espíritu, hermanito. Ya lo que pasó, pasó. Ya Dios ya, qué rayo. Pero ya no vamos a permitir engaños y mentiras y manipulaciones. A fin de cuentas, esta persona que estuvo aquí, tratada como una reina, así se fue ofendida, porque le hablamos la escritura, la verdad, queriendo impartirle. Gracias. Y así hay muchos que no quieren recibir lo que es de Dios, porque simplemente han aceptado la teología, la doctrina y lo que han recibido porque lo dan por correcto. Y yo te digo a ti ahora, compruébalo por las escrituras, compruébalo y pregúntale sobre todas las cosas. Deja de estar buscando la enseñanza, corriendo para la impartición profética, corriendo para las clases, corriendo. Pero ¿por qué no corres? No primero corres para el Espíritu. ¿Por qué primero no corres para el secreto? ¿Por qué primero no pones en práctica quedarte callado, morir a ti y esperar que el Espíritu sea el que te enseñe lo que la Escritura enseña? ¿Por qué no le das primero el primado a Dios? Ese es el primado que Dios quiere. ¿Usted sabía eso, hermanito? ¿Usted quiere ser bendecido? No existe mayor bendición que la presencia de Dios. Hermanito, hermanita, no hay mayor bendición que la salvación que Dios nos dio y que la manifestación del Dios que prometió estar en nosotros, manifestarse a tu vida y a la mía, para que tú puedas conocer la verdad completa de quién es Cristo, cómo opera Cristo, qué quiere Cristo, qué demanda Cristo, qué espera de nosotros. Entonces, yo te reto en esta hora, te reto a que tú le preguntes y le pidas y te metas en el Espíritu y le digas que si lo que está impartiendo este hombre es real. Yo te reto a que lo hagas. Y que tú le des la oportunidad al Espíritu Santo para que te pueda instruir y dejar en libertad a su pueblo. Así que esta es la palabra emergéntica que tenía que dar. Y sí se quedó, de la otra se quedó, vamos a soltarlo. Lucas 18, búscatela, que también es otra impartición que tenía que dar en el primero, se me pasó por alto, pero búscate Lucas 18 y te vas a buscar Habacuc de 1 al 4 y esta te la voy a dejar como tarea para que si te quieres gozar, te goce. Y si no, pues mira, a lo mejor más a la tarde vengo y la predico también, porque está en Habacuc del 1 al 4 y después traigo la comparación de lo que es lo violento. Esta mujer que es la viuda y el juez injusto, esta mujer es una mujer violenta. Porque a esa es la condición del mundo, perverso e injusto. Pero los violentos no permiten que el mundo controle, gobierne o dirija lo que tiene que hacerse justicia. Esa mujer lo que hizo fue insistencia, pero le estableció ese juez injusto, que se establecía el reino de Dios y su justicia. Búsquelo y lea primero Habacuc, que es el orden que les digo, del 1 al 4, para que usted comprenda que Dios no se va a complacer en los holocaustos, que Dios no se va a complacer y qué es lo que está pasando. Mire, lo voy a leer, vamos a leerlo. Habacuc 1 del 1 al 4 dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás, porque me haces ver la iniquidad. ¿Por qué me haces ver la iniquidad? Y me haces mirar la opresión. La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Pues el impío, escucha, asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. ¿Qué tiene que ver el impío y el justo? ¿Qué comunión tienen? Pero la pregunta que te debes de hacer es: ¿por qué dice? ¿Por qué dice
que no sale la justicia, que la justicia está pervertida. ¿A causa de quién está pervertida? Dice que está pervertida a causa del impío. Dice que está pervertida la justicia a causa del impío que asedia al justo. ¿Pero por qué? Te voy a hacer entender. Porque se han confabulado los hijos de Dios que están llamados a la justicia por confabularse con los impíos. Eso es lo que dice la Escritura. Esa es la impartición que enseña. Por eso es que está la justicia oprimida. No sale la justicia. Habacuc 1 al 4. Entonces, sin embargo, los violentos, los que hasta aquí, los que decimos basta, se acabó, esto se acabó, se levantan con la violencia del Espíritu Santo. Se acabó el pan de piquito. Se acabó la manipulación de, ay, es que no tiene amor. Ay, es que bendito, tiene que saber decir las cosas. Hipócrita. Ay, es que, déjame ver qué más, qué justificación. Las que quieran inventar, porque ese es el diablo, ese es el demonio, ese es el diablo, ese es el espíritu que campea. Mira, parábola de la viuda y el justo injuez, y le refería a Jesús una parábola para enseñarle que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo, él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche. Se tardará mucho en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, y aquí está el resumen de todo lo que hemos hablado. Todo va concatenado, todo va paralelo con lo que hemos hablado. Entonces, mira lo que cierra la enseñanza de nuestro Jesús. Mira lo que cierra. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué fe? ¿Qué fe tú esperas? ¿Cuál es la fe que tú crees que... ¿Qué fe? Pues mira, te dio el ejemplo aquí. Te está diciendo violentemente establecer el reino de Dios. No confabularte con las tinieblas. No ser un hipócrita, un cobarde o una cobarde. Sino aprender a conocer a Dios. Sino aprender a conocer al Espíritu de Dios. Entonces, esto es lo que tenía que decirle. Por ende, aquella persona, como vuelvo y repito, se ofendió. Pues oféndete, tú también. ¿Te quieres ir en favor del mundo? Vete al favor del mundo. A Jesús, a los mismos discípulos se lo dijo, ustedes quieren irse también. Pero al menos hubo uno que supo decir, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y ese es el mismo espíritu por el cual te hablo. Y por el cual te he enseñado lo que la palabra enseña. ¿Te guste o no de dónde viene? Ese no debe de ser tu problema. Tu problema, el cual te reto hoy, investiga y pon a prueba las palabras que hemos enseñado por la Escritura. Yo te reto, pon a prueba las palabras. Para que te des cuenta que hablamos por el Espíritu y no por la carne, como muchos enseñan. Así que eso es lo que tenía que compartir. Y lo que no estaba en agenda para hablar de momento en mi agenda o en lo que yo pensaba, pero en la agenda de Dios sí estaba. Así que puedes recurrir a tus viejas enseñanzas y puedes seguir impartiendo lo que tú quieres, pero la consecuencia va a ser que vas a quedar avergonzado o avergonzada, porque Dios es ya. Eso es un alto. Porque es así, así son las cosas. Entonces, que Dios te bendiga. Y que Dios te guarde. Cualquier cosa, hablamos. Y la palabra Mateos 11, 2 al 19, al finalizar Habacuc 1, del 1 al 4,
y Lucas 18 del 1 al 8. Hablamos, impartimos la palabra de Dios.